Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que se encuentren excelentemente bien hoy. Para aquellos que son nuevos por aquí, un abrazo enorme y una bienvenida calurosa. Nos dedicamos con pasión a traerles las noticias más candentes, los chismes más jugosos y las historias que, sin lugar a dudas, les dejarán con la boca abierta, especialmente cuando el foco está puesto en el fascinante mundo del espectáculo y las celebridades que tanto admiramos. Hoy, sin embargo, tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos en un estado de incredulidad y asombro. Prepárense porque vamos a desgranar un tema que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento turco y, me atrevería a decir, mucho más allá de sus fronteras, la vida y las relaciones de Mert y Afra, y la noticia que ha hecho vibrar a sus seguidores y a la prensa por completo. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen con gran interés cada paso de estas dos figuras tan queridas, y créanme, lo que vamos a revelar hoy es algo que de verdad, nadie, absolutamente nadie, vio venir. Así que si por alguna razón aún no lo han hecho, les invito encarecidamente, con todo el cariño, a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni un solo detalle de todo lo que compartimos por aquí, porque créanme, esto apenas está comenzando y promete ser muy intenso. Vamos a sumergirnos de lleno en la materia, porque la bomba explotó el 22 de octubre de 2025. Una fecha que a partir de ahora, quedará grabada en la memoria de los seguidores del entretenimiento turco. La noticia que ha sacudido los cimientos de este universo, y diría yo que más allá de él, involucra directamente a Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Ustedes los conocen, son los protagonistas indiscutibles de la serie que ha conquistado corazones a nivel global, Yalan, o como muchos la conocen fuera de Turquía, y que ha sido traducida como Golden Boy. Su química en pantalla es algo que traspasa la pantalla, una chispa innegable que nos hace suspirar y soñar, pero lo que hoy vamos a revelar va mucho, mucho más allá de la ficción. La impactante noticia a la que se refiere nuestro título es, ni más ni menos, que la confirmación oficial y definitiva de su separación. Si han leído bien, y sé que esto puede sonar difícil de asimilar para muchos. Mert y Afra, la pareja que tantos soñaban ver unida no solo en la ficción sino también en la vida real, han tomado la dolorosa pero firme decisión de tomar caminos separados. Este anuncio, sin lugar a dudas, ha caído como un jarro de agua fría para muchísimos de sus seguidores, quienes habían invertido emocionalmente en su relación. Recordemos que durante un periodo considerable de tiempo, los rumores y las especulaciones sobre su noviazgo fueron una constante. Al principio ambos se mostraron reacios a confirmar o negar, optando por mantener su vida personal en un plano de privacidad, lo cual, debemos decir, es totalmente comprensible dada la magnitud de su fama. Sin embargo, poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las apariciones juntos, los gestos sutiles pero reveladores de cariño, esas miradas cómplices que parecían trascender los límites del set de grabación, todo apuntaba a que Mert y Afra eran, sin duda alguna, mucho más que compañeros de trabajo. Y entonces, en algún momento, decidieron dar el paso y hacerlo público. Fue un momento de éxtasis para muchos fans, que celebraron con júbilo esta unión, viendo cómo la ficción se materializaba en una hermosa realidad. Se les veía radiantes disfrutando plenamente de su noviazgo, y todo indicaba que su relación iba viento en popa, consolidándose día a día. Compartían momentos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales, y la conexión entre ellos parecía ser auténtica, profunda y duradera. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las relaciones de celebridades, las cosas pueden dar giros inesperados y, a veces, drásticos. Y parece que para Mert y Afra, ese cambio ha sido precisamente eso, drástico. La noticia de su ruptura se ha confirmado recientemente y las razones exactas, como suele ser el caso en estas situaciones mediáticas, no se han detallado al 100% con total transparencia. La información oficial que ha trascendido es deliberadamente escueta, pero ha sido más que suficiente para generar un revuelo mediático de proporciones considerables. Se habla de que la decisión ha sido tomada de mutuo acuerdo, lo cual, en teoría, siempre es una señal de madurez y respeto mutuo entre las partes involucradas, aunque no por ello la separación deja de ser dolorosa. Las fuentes cercanas, como suele ocurrir en estos casos, apuntan a una serie de factores que podrían haber contribuido a esta ruptura, diferencias irreconciliables en sus personalidades o visiones de vida, agendas de trabajo extremadamente complicadas que dificultan el mantenimiento de una relación sólida,
o simplemente la triste pero a veces inevitable realidad de que el amor, en su forma romántica y apasionada, se ha agotado. Es fundamental recordar, y no debemos perderlo de vista, que a pesar de su inmensa popularidad, son personas con sus propias vidas, sus propios desafíos internos, sus propias aspiraciones y, por supuesto, sus propias decisiones vitales. La reacción del público y de los fans no se ha hecho esperar. Las redes sociales, como era de esperar, se han inundado de comentarios, mensajes de apoyo, expresiones de profunda decepción, y un sinfín de teorías y especulaciones. Muchos lamentan sinceramente la noticia, expresando que consideraban a Mert y Afra como una de las parejas ideal del momento, y que su separación deja un vacío en el panorama del espectáculo. Otros, con una visión quizás más pragmática y realista, entienden que estas cosas suceden, que las relaciones evolucionan y cambian, y les desean lo mejor en sus futuros proyectos profesionales y en sus vidas personales. Lo que sí es innegable y un hecho irrefutable, es el enorme impacto que Mert y Afra tienen en sus seguidores. Su relación, aunque en gran medida se mantuvo en el ámbito privado, se convirtió en un tema de conversación recurrente, casi un anhelo para aquellos que buscaban historias de amor inspiradoras en el mundo del espectáculo. Y ahora esa historia, al menos en su forma romántica, parece haber llegado a un punto final. Surge entonces la pregunta que muchos se hacen, y que seguramente planea en la mente de cada seguidor de Yalan: ¿qué significa esto para la serie? ¿Cómo afectará esta reciente ruptura a su dinámica en pantalla? ¿Serán capaces de mantener la misma química que cautivó a millones? Lo más probable, y lo que se espera de profesionales de su calibre, es que ambos mantengan su profesionalismo y continúen dando lo mejor de sí mismos en la serie. Su talento actoral es indiscutible y su conexión en pantalla ha sido la piedra angular del rotundo éxito del programa. Sin embargo, es innegable que esta noticia arrojará una sombra, y que los fans, inevitablemente, analizarán cada gesto, cada mirada, cada interacción entre ellos con una nueva perspectiva, quizás teñida de melancolía o curiosidad. Personalmente creo firmemente que su profesionalismo prevalecerá sobre las circunstancias personales y que seguirán ofreciéndonos las actuaciones magistrales que nos enamoraron desde el primer episodio. Mert Ramazan Demir, conocido y admirado por su carisma arrollador y su excepcional talento para sumergirse en la piel de personajes complejos y profundamente humanos, y Afra Saraolu, una actriz que ha demostrado una versatilidad admirable y una presencia escénica verdaderamente cautivadora, han construido una base de fans sólida y leal gracias a su extraordinario trabajo en esta serie. Su relación personal en su momento añadió sin duda una capa extra de interés y fascinación para el público, pero es su arte y su talento interpretativo lo que realmente los ha catapultado a la fama internacional. Ahora, con esta nueva etapa en sus vidas, tendremos la oportunidad de observar de cerca cómo se desarrollan sus carreras individuales, cómo gestionan esta transición, y si esta experiencia personal influye de alguna manera significativa en su camino artístico y en su evolución como intérpretes. Es fácil caer en la tentación de juzgar, de especular y de sacar conclusiones apresuradas cuando se trata de la vida privada de figuras públicas. Pero es fundamental y de suma importancia recordar la humanidad que se esconde detrás de estas personalidades mediáticas. Las relaciones en toda su complejidad son un terreno difícil de navegar, y la presión de ser constantemente escrutados, analizados y juzgados por el ojo público debe ser, sin duda alguna, una carga inmensa y difícil de sobrellevar. Quizás, solo quizás, necesiten este espacio, esta distancia, para reencontrarse consigo mismos, para crecer individualmente, para sanar y para reflexionar sobre su futuro. Y quién sabe, tal vez en un futuro no tan lejano, sus caminos vuelvan a cruzarse de una manera completamente diferente, en otro contexto con otras perspectivas. Por ahora, lo que tenemos es la confirmación oficial de su ruptura, y debemos respetarla. En definitiva, la noticia del 22 de octubre de 2025 marca un punto de inflexión, un antes y un después en la historia pública de Mert y Afra. Lo que comenzó como una chispa electrizante en la pantalla y se transformó en una relación real, admirada y esperanzadora para muchos, ha llegado, al menos en su forma actual, a su fin. Una vez más, el vertiginoso mundo del espectáculo nos recuerda con contundencia que la vida real, con todos sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, es tan impredecible, tan fascinante y a veces tan desgarradora como cualquier guión de película. Veremos cómo ambos gestionan esta situación, cómo navegan por este nuevo capítulo y cómo continúan sus prometedoras carreras, siempre con el cariño, el respeto y el apoyo incondicional de sus seguidores, quienes, a pesar de las posibles decepciones, valoran profundamente su talento y su arduo trabajo.
Y así, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos desgranado con la mayor fidelidad y análisis posible la impactante noticia sobre Mert y Afra, la pareja que nos cautivó con su historia y que ahora emprende caminos separados. Hemos abordado cómo la confirmación de su ruptura ha tomado a todos por sorpresa, hemos analizado las diversas reacciones de sus fans y hemos reflexionado sobre las posibles implicaciones que esto podría tener en su futuro profesional. Es un recordatorio palpable de que, detrás de los focos brillantes y las cámaras, existen personas con vidas complejas, complejas emociones, y que las relaciones, incluso aquellas que parecían más sólidas y admiradas, pueden llegar a su fin. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su valioso tiempo a escuchar nuestras reflexiones. Espero sinceramente que les haya parecido interesante, que les haya aportado una visión más completa y matizada de esta noticia que ha conmocionado a tantos. Si tienen alguna opinión al respecto, alguna teoría que deseen compartir, o simplemente quieren expresar su apoyo a Mert y Afra en esta nueva etapa, no duden en dejarlo plasmado en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta sinceramente leerlos y saber lo que piensan. Su participación activa y sus comentarios son el motor que hace que este canal crezca, evolucione y sea un espacio tan especial y enriquecedor. Y antes de que se vayan, les recuerdo la importancia fundamental de su apoyo. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido valioso, por favor, no duden en darle un gran me gusta. Compártanlo activamente con sus amigos, familiares y conocidos que también puedan estar interesados en esta noticia o en el mundo del espectáculo en general. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se aseguran de estar siempre al día con todas nuestras novedades, de ser los primeros en enterarse de todo y de no perderse ninguna historia interesante. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas, más análisis profundos y por supuesto más entretenimiento de calidad. Hasta pronto y cuídense mucho.